Tenemos que darle las gracias a Marco Cortés. Tenemos que darle las gracias a la oposición. Es gracias a la derecha mexicana que se ha detenido de manera oficial la venezuelización de México. Sí, ahora resulta que debemos agradecer a la oposición por haber presionado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es gracias a Marco Cortés y a toda esa oposición que Claudia Sheinbaum ha decidido frenar la ley censura, una ley que dicen nos iba a quitar las redes sociales y demás según los opositores. Es gracias a Marco Cortés y a la presión de una oposición, que es insignificante, que Claudia Sheinbaum se dobló y decidió quitar esa ley, decidió frenarla, ponerle pausa hasta nuevo aviso. Ahora resulta. Y encima son personajes como Alejandro Moreno quienes salen a decir y a defender la libertad de expresión, a decir que en el PRI siempre han defendido la libertad de expresión y siempre lo van a seguir haciendo, y son los panistas de Marco Cortés quien ahora se cuelgan la medallita de decir que Claudia Sheinbaum se dobló ante sus presiones. En el PRI siempre respetamos la libertad de expresión. Respetamos la información porque es lo que hacen ustedes, porque nosotros reconocemos en las y los compañeros de los medios de comunicación que hoy es un trabajo de informar, no solo lo hacen de manera profesional y valiente, yo les diría que casi heroico hacer el trabajo de informar en el país, porque Morena tiene sumido al país en la inseguridad, en la incapacidad, en la falta de resultados. Y hoy Durango es una muestra de cuando hay un gobierno eficaz, un gobierno eficiente, un gobierno organizado, un gobierno que trabaja, hay buenos resultados para la gente. En el PRI siempre respetaremos. Ahora resulta que en el PRI siempre han respetado la libertad de expresión, que saben cuánto trabaja la gente. Bueno, pues a este tema de una ley que ni siquiera alcanzaron a leer, se sumaría Gerardo Fernández Noroña, porque también la oposición no solamente dice que doblaron a Claudia Sheinbaum para conseguir posponer esta legislación, sino que además sale Gerardo Fernández Noroña a decir que se puede aprobar la ley sin ningún problema durante los próximos días, pero la oposición dice que Gerardo Fernández Noroña le está dando la espalda a Claudia Sheinbaum, que la está bateando. Bueno, siguen queriendo buscar la división al interior de la Cuarta Transformación. 25 de abril de 2025, voy camino a Puebla y se ha generado alguna discusión, algún interés legítimo. La compañera presidenta en la mañanera del pueblo comentó la posibilidad de que no se apruebe la ley de telecomunicación. Está programada para el lunes, seguirá programada para el lunes. Tenemos una comunicación muy estrecha y reuniones periódicas con la compañera presidenta, así es que, si bien es probable que esa situación se dé, aún no hay una decisión de no aprobar esta ley. Ya veremos en la valoración con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo si abrimos un proceso de discusión adicional o se aprueba en este periodo o se manda al periodo extraordinario de sesiones. La verdad es que los temas, la oposición está mintiendo, está tergiversando como es su costumbre, y si es necesario darle más tiempo se dará, y seguirán mintiendo y intrigando como lo vienen haciendo permanentemente. Nosotros somos un movimiento democrático y es un gobierno democrático que respeta todas las libertades. Es verdad que Noroña se está anteponiendo ante la presidenta. Es verdad que hay una rebelión por parte de Gerardo Fernández Noroña en contra de Claudia Sheinbaum al querer aprobar la reforma de manera inmediata, mientras que la presidenta dijo que no había problemas y se le ponía una pausa. ¿De verdad van a buscar una división entre Gerardo Fernández Noroña y la presidenta Claudia Sheinbaum por un comentario como este, que se entiende a la perfección? Pues sí. Esa es la clase de oposición que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque ahora se están colgando la medallita de decir que gracias a ellos la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido frenar la ley de telecomunicaciones. El Senado de la República estaría retrasando la votación del dictamen para abrir una consulta con representantes del sector y expertos y además el propio gobierno, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. Okay. De todas maneras, recuerden que... Fíjense la tremenda jugada de la presidenta Claudia Sheinbaum, una jugada que tenemos que reconocer. Va a tener a la oposición durante un par de semanas e incluso podría ser durante un mes completo, discutiendo y haciendo una campaña de odio y de mentiras y de noticias falsas para difundir la reforma a la ley de telecomunicaciones. Mientras que durante 2 semanas o un mes, la 4T y Claudia Sheinbaum los van a estar poniendo en evidencia con toda esta guerra sucia que quieren hacer. ¿Se frenó realmente la ley por presión de los opositores? No, la presidenta Claudia Sheinbaum solamente dijo que se va a revisar con especialistas, académicos y la ciudadanía, porque aquí no se va a imponer absolutamente nada. Pero Marco Cortés está convencido de que esto se aprobó gracias a ellos, de que la ley se frenó gracias a ellos. Miren lo que dice Marco Cortés. Los senadores morenistas son unos completos y deja puntos suspensivos. Primero aprobaron en comisiones la ley censura sin ni siquiera leerla. Gracias a la enorme presión en redes sociales, es muy probable que la regresen a comisiones y al menos la maticen, dice Marco Cortés. O sea que le tenemos que dar las gracias, prácticamente dice el exdirigente de Acción Nacional. Que le demos las gracias porque es por ellos, por los panistas, por la gran presión de la derecha mexicana, que Claudia Sheinbaum ha decidido frenar esta ley. Bueno, pues nada más recordarle a la oposición unos pequeños detallitos. Detallitos insignificantes. La bancada del PAN tiene menos del 20% de los votos en la Cámara de Diputados. Y el PRI todavía menos. Y juntos no les alcanza ni para frenar una reforma constitucional, ni mucho menos para presionar a una presidenta electa con más de 30 millones de votos. Pero quieren que les demos las gracias, que les demos las gracias por haber frenado la ley censura con toda la presión y el poder y el liderazgo que tienen en redes sociales y en el país los opositores. Y yo me pregunto, ¿cómo podrían presionar a estos personajes? Bueno, pues utilizando a los mismos de siempre. Miren, salió por ejemplo Adela Micha a decir que aprobar esta ley sería una vergüenza y un tiro de gracia para la democracia mexicana. Que se le dio un voto de confianza a Claudia Sheinbaum, pero que vamos a revisar de qué está hecha la presidenta. La iniciativa es tan peligrosa que la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya hizo un llamado al Senado para garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, en información, en privacidad, en derechos digitales e indígenas. Como si todo esto no fuera suficientemente grave, se vislumbra una aprobación, ya saben, fast track, un albazo. El proyecto se aprobó en comisiones y la semana que sigue ya va a ser votada en el Senado. No ha habido debate amplio, no ha habido parlamentos abiertos y la 4T puede avalarlo impunemente. Aprobar esta reforma así como está sería de veras una vergüenza y el autoritario tiro de gracia a nuestra democracia. El 1 de octubre, cuando la presidenta Sheinbaum tomó posesión, dijo que era momento de unirnos y de darle un voto de confianza. Vamos a ver, ahora sí, de qué está hecha la presidenta Sheinbaum.
Vamos a ver de qué está hecha la presidenta Claudia Sheinbaum, dice Adela Micha, dice Marco Cortés que gracias a ellos se frenó esta ley después de que Claudia Sheinbaum dijera justamente que no hay ningún problema, no hay prisa, que se abran los parlamentos, la discusión, el diálogo y si es necesario se apruebe en periodo extraordinario. Esto no va de héroes y villanos, va de un sector opositor que, sin propuestas, solamente sabe gritar dictadura para hacerse notar. Y cuando el gobierno escucha y ajusta, en lugar de dialogar, salen a colgarse logros que no les pertenecen. No confundamos apertura con debilidad. No le demos crédito a quienes nunca han defendido la libertad, pero hoy se ponen disfraz de salvadores. La verdadera libertad no se grita en conferencia de prensa, se constituye con hechos y con memoria. Ahora, sale Adela Micha a decir que ahora sí vamos a ver de qué está hecha la presidenta, a decir que sería una vergüenza y un tiro de gracia a la democracia mexicana aprobar la ley censura. Lo dice Adela Micha y lo dicen muchos de sus compañeros que se vieron beneficiados en el gobierno de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios cuando no existía la censura, aquellos tiempos mágicos y majestuosos para estos personajes en donde la censura no existía, porque las bocas se callaban con miles de millones de pesos y contratos gigantescos. Dicen estos personajes que sería una vergüenza que se aprobara esta ley, vergüenza haber vendido su opinión, vergüenza cuando los prianistas aprobaban las leyes de Enrique Peña Nieto que tenían más de 500 páginas y las aprobaban de la noche a la mañana. Vergüenza cuando desaparecían instituciones completas o aprobaban leyes durante los partidos de fútbol como en los tiempos panistas de Felipe Calderón. Y ahora vienen a decir que doblaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y todavía nos queda un mes de estar escuchando a estos personajes hablar de esa ley censura que no existe, hablar y quejarse de que estamos a punto de convertirnos en Venezuela. La propia Xóchitl Gálvez salió a decir, o nos ponemos las pilas o la presidenta censura nos convertirá en un país como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Eso para empezar es xenofobia, clarísima. Y luego dice la ex candidata del PRIAN, primero nos quitaron la transparencia, está en proceso la destrucción del Poder Judicial y ahora pretenden acabar con la libertad de expresión. Preguntarle nada más a Xóchitl Gálvez y a la oposición, ¿en qué momento se nos quitó la transparencia? ¿En qué momento se destruyó al Poder Judicial? ¿Y en qué momento se está queriendo acabar con la libertad de expresión? Porque esto lo hicieron los opositores, lo hicieron ellos cuando gobernaban, y Xóchitl Gálvez y Adela Micha y Marco Cortés y todos estaban ahí aplaudiendo gozosos porque tenían sus cuentas bancarias bien rellenitas, porque tenían sus cuentas bancarias listas para cualquier contingencia. Y ahora resulta que son estos personajes como Adela Micha, la misma que brilló durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, nos viene a advertir que Claudia Sheinbaum es un riesgo para la democracia. ¿Por qué? Por una ley que no se ha aprobado, que está por debatirse y que ni siquiera se ha votado, pero que ya decidieron llamar ley censura. Todavía ni siquiera es una ley y ellos ya le pusieron nombre. Como dato, entre 2013 y 2018, el gobierno de Peña Nieto gastó más de 60,000 millones de pesos en publicidad oficial. Y hay que decirlo, mucho de ese dinero se fue a medios que hoy dicen son críticos, pero que en esos tiempos callaban con elegancia, pero sobre todo callaban con contratos. Una ley censura, pues no existe tal ley. Hay un borrador, una propuesta preliminar que ni siquiera se ha aprobado. Y ya dijeron que se va a revisar con expertos, con la sociedad y con los medios. Pero eso no lo difunden los opositores, porque eso no les genera clics a través de su red favorita X. Y encima viene Ricardo Anaya a defender a Broso y a Chumel Torres, los grandes analíticos y opinólogos. Están asustados los panistas y los priistas de que nos vayan a quitar de los medios tradicionales la importante opinión de un payaso y un comediante. Porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Broso, lo que dice Chumel Torres. ¿Cómo no les va a molestar? Pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. Y quizá lo más grave de todo, el artículo, porque
Pues sí, mandaron a Ricardo Anaya a defender a Broso y a Chumel Torres porque el gobierno los quiere censurar. Dicen que es una vergüenza para la democracia, habría que recordarles. Vergüenza fue cuando el PRI y el PAN aprobaron reformas de madrugada y sin leerlas, como la reforma educativa o la reforma energética. Vergüenza, les decía, fue votar leyes de más de 500 páginas en plenos partidos de fútbol como en tiempos de Calderón. Venezualización, dicen. La comparación con Venezuela, con Nicaragua o con Cuba no solamente es absurda, es xenofobia disfrazada de análisis político porque ni siquiera se molestan en explicar cómo, cuándo o en qué artículos México supuestamente se va a convertir en otro país. Hoy tenemos a una presidenta que escucha, que detiene propuestas para abrir el debate, no para complacer a los cínicos de Acción Nacional. Y ahora la oposición lo que sale a decir es que la doblaron, que doblaron a la presidenta. ¿De verdad creen que gobernar con diálogo es una debilidad? Un día se quejan de que Claudia Sheinbaum no dialoga, no platica con ellos, no tiene apertura para recibir en Palacio Nacional al dirigente de Acción Nacional. Y cuando la presidenta en el tema de las leyes dice vamos a abrir el diálogo, pues empiezan a decir que la doblaron, que fue gracias a ellos que Claudia Sheinbaum se echó para atrás. Lo que les molesta no es la ley, que ni siquiera existe todavía. Lo que les molesta es no tener el poder de antes, cuando la libertad de expresión se rentaba por contrato. Y sí, todavía nos quedan varias semanas de escuchar el mismo cuento, que ya casi somos Venezuela y que la presidenta es una censuradora, pero lo que no dicen es que nunca han soportado un México donde el pueblo manda, y ese México apenas está comenzando. Y ahora viene Ricardo Anaya a renegar, a lloriquear por Broso y por demás. Miren nada más quién lo puso en su lugar, Gerardo Fernández Noroña. Y los prejuicios, y se equivoca. Todo el tiempo, tú puedes darle años a la discusión, y la derecha y los medios irán diciendo lo mismo. Es autoritario, quieren el control, ya no va a haber libertad en las redes, es una ley impositiva de la dictadura de Morena que quiere el control de todo. Pues eso repiten en todo, hagas lo que hagas, eso es lo que dicen. Mienten, es obvio que intrigan, tergiversan, denuestan. Entonces no es cierto que porque les des tiempo vayan a cambiar su opinión. O sea, Ricardo Anaya ni siquiera había leído la ley y ya estaba diciendo. Porque Ricardo Anaya es un encantador, es un embaucador, es un engañabobos, que tiene labia porque tiene un discurso estructurado. Bueno, pues tú lo oyes con lo del maíz transgénico. No, pues sí es muy bueno el maíz transgénico, pues hasta dice que se lo da a sus hijos. Pues cuando salgan 8 ojos, pues ya verá, ¿no? Pero por lo pronto, ahí está. Entonces verá más. Pues así Gerardo Fernández Noroña puso en su lugar a Ricardo Anaya, que ni siquiera había leído la ley y ya estaba diciendo un montón de cosas y una sarta de mentiras, como toda la oposición. Porque ahora resulta que, imagínense ustedes, ahora resulta que Ricardo Anaya, Denis Dresser, Atípica TV, Broso y hasta Chumel Torres, quienes vienen a abrirnos los ojos de las mentiras de Morena. ¿Qué quieren hacer estos personajes? Quieren convocar ahora a una manifestación porque ya se dieron cuenta que la oposición no existe. Ya se dieron cuenta que están completamente derrumbados porque sus liderazgos son Broso, Chumel Torres, Ricardo Anaya o Lili Téllez. En el peor de los casos, Alejandro Moreno. Y ahora dicen que ante la evidente falta de oposición, quieren hacer una manifestación para hacerse notar, una manifestación para ver si consiguen que los partidos de oposición despierten y comiencen a levantarse. Listo, nosotros y esto es muy importante para la gente debe entender que solo la oposición esta vez no va a poder. Esta vez no va a poder. Y no creo que la oposición deba dejar de claudicar, o sea, claudicar en este sentido, pero sí es muy importante que
entienda la gente que se necesita la sociedad civil para parar esta embestida. Es una embestida, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir trabajando, punto. Tenemos que seguir trabajando hasta donde tope, porque nuestro trabajo es decir la verdad y abrir los ojos a la gente. Y dice Margarita Juárez, Jesús Martín, te voy a seguir a donde estés. Y las veces que sea necesario, abre todos los programas que sean. Absolutamente. Qué bonito. Muy bien. Creo que es bien importante esto porque hemos visto nosotros, incluso hemos leído mensajes de gente que nos escribe y nos pregunta dónde está la oposición. Y creo que es bien importante reiterar que este asunto es un tema de votos. Hoy en el Senado no hay los elementos para parar esta reforma. La presidenta dijo que se revisaría. Se va a revisar si Morena lo quiere revisar. Si no lo quiere revisar, se va a aprobar tal y como está. Y hay que ser pues muy contundentes en esto, porque de ahí seguramente pasará a la Cámara de Diputados y ahí va a suceder exactamente lo mismo. Se necesita a la sociedad civil, se necesita que todo el mundo muestre su descontento de cualquier manera, pero yo creo que la gente debe estar pensando en demostrar esta preocupación y este descontento, porque hoy se está iniciando prácticamente el proceso parlamentario de esto. Y lo va... Pues sí, dicen que la gente debería opinar y yo te pregunto, de manera directa, una encuesta rápida, contéstame aquí en el chat. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las reformas y la forma de gobernar de Claudia Sheinbaum? Nomás ponme ahí, yo estoy de acuerdo o yo estoy en desacuerdo. ¿Te gusta o no cómo está gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque en efecto no hay una oposición en México. Se va, dicen estos personajes, se va a revisar si Morena quiere y si Morena no quiere, no, pues claro, porque Morena y aliados tienen la mayoría. Porque a la oposición no le alcanza ni siquiera para el 20% necesario para declarar una ley o una reforma inconstitucional. Porque no les alcanzaron los votos en las urnas. Y ahora resulta que es Mario Di Constanzo a Typical TV, es Mariana Gómez del Campo. Ahora resulta que son estos personajes los que nos van a salvar de Morena. Los mismos que no pudieron levantar ni una candidatura decente, ahora van a levantar una marcha para ver si reviven a la oposición. En 2024, la oposición perdió en más de 20 estados, en el Congreso y en la presidencia por una diferencia de millones de votos. Si eso hoy en día todavía no lo alcanzan a entender, están arruinados. Porque ahora quieren que nosotros salgamos a marchar porque según ellos la democracia está en peligro. La misma democracia que nunca defendieron cuando gobernaron y la democracia por la que salieron a marchar hace unos años y que ahora dicen que ya no sirve. Quieren convocar a una manifestación y que el pueblo se levante. Claro, porque no hay nada más espontáneo que una marcha organizada por influencers de derecha, patrocinada por los mismos que aplaudieron gasolinazos, reformas privatizadoras y represión estudiantil. Falta de oposición en México, ¿saben qué? Ya ni siquiera creo que sea una falta de oposición. Es falta de propuestas, de credibilidad, de autocrítica. ¿Cómo va a haber oposición en este país si sus líderes son Lili Téllez, Alito Moreno y Ricardo Anaya huyendo por corrupción? Dicen que quieren despertar a los partidos de oposición, pero en realidad quieren mantener vigentes sus canales, sus espacios y sus patrocinios porque en las urnas ya no tienen ninguna fuerza. Esto no va de marchas, esto no va de que el pueblo se levante en armas contra el gobierno autoritario de Claudia Sheinbaum. Esto se trata de que quieren simular tener músculo político, músculo social, porque ya perdieron en las urnas. Quieren que creamos que son ellos quienes representan al México despierto cuando ni siquiera representan a sus propios partidos. No nos confundamos. Una cosa es manifestarse con causa, como en los tiempos de izquierda.
Y otra cosa es disfrazar nostalgia de poder con banderas de libertad. Porque si tu única esperanza es Broso, Chumel y Ricardo Anaya para que vengan a salvarnos, pues entonces sí, nos queda claro que la oposición está mucho peor de lo que pensábamos. Los fraudes electorales para ellos es su democracia, en los que les ayudaba Lorenzo Córdoba, como dice el Calentano alterado. Esta oposición ya no se levanta ni de chiste, dice Antonio García. Los estoy leyendo en el chat, vayan dejándome sus comentarios. Y fíjense, encima, esta oposición que está por los suelos sigue recibiendo tremendas arrastradas todos los días por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de haber visto a la oposición colgarse de todas las tragedias sabidas y por haber, pues no faltaba esperar que la oposición se colgara de la muerte del Papa Francisco. Salieron a reclamarle a Claudia Sheinbaum porque no había asistido al funeral y luego salieron a reclamarle que porque ella ni era católica, que era una atea y que entonces ella era una hipócrita por haber dado las condolencias por lo del Papa Francisco. Pues Claudia Sheinbaum les dio tremenda cachetada con guante blanco y lo hizo con un mensaje inédito del Papa Francisco, en donde los puso en su lugar, Claudia Sheinbaum, bien y bonito. La cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando la Guadalupana. Y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta. Ustedes mexicanos tienen una gran suerte. La señora, la Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive. No lo olviden. Recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios, sigan siendo guadalupanos. Que Dios los bendiga. Para todos. Muchas gracias. Adelante. Pues sí. Criticaron a Claudia Sheinbaum por haberse puesto una falda con la Virgen de Guadalupe, criticaron a Claudia Sheinbaum que porque era atea, que porque no creía en los católicos ni en el Papa Francisco, criticaron a Claudia Sheinbaum hasta el cansancio colgándose de la muerte del Papa. La presidenta Claudia Sheinbaum difundió este mensaje inédito en donde pone en su lugar a toda la oposición carroñera. ¿Por qué? El Papa Francisco fue quien dijo, su líder, el líder religioso de toda la oposición dijo que todos los mexicanos son guadalupanos, no importa si creen en Dios o no, todos son guadalupanos. Y ahora la oposición se queda sin argumentos. La oposición miente cínica y descaradamente, y como no tienen agenda, se agarran de cualquier tragedia porque son unos viles carroñeros, se agarran de cualquier cosa, y la ley de telecomunicaciones es una de ellas también. Una ley que no afectará ni las inversiones, que no afectará en temas de censura, ni las redes sociales, ni absolutamente nada. Como siempre jugando este juego cínico, hipócrita, ¿no? Al que nos han tenido acostumbrados, porque no tienen agenda política. Es decir, hoy les cayó esto como un tema para atender y atacar. Primero se les olvida, ¿no?, a ellos, que las modificaciones a la ley de telecomunicaciones las hicieron en el sexenio de Peña Nieto. Y muchas de esas cosas que estamos agregando y que son parte de poder de alguna forma defender a los derechos humanos y por supuesto la soberanía nacional, desapareció en la ley del 2014. Los expertos, hoy platiqué en la radio con un representante de la Cámara Internacional de Comercio de México y nos decía, esto sí le va a afectar a la inversión. Empecemos por decir y por echar para abajo la primera mentira de lo que te han comentado. Es que esto va a detener la inversión. Inversión en un sector que estaba completamente en manos de unos cuantos, perdón, pero si tú quieres poner una radiodifusora el día de mañana, la cantidad de trámites y complicaciones y además pasar ya por la autorización del pasado instituto era una complejidad, ¿no? Una gran complejidad. Vamos a ver ahora cómo lo hace. Era el negocio economía, de unos eso cuantos. lo va a traer a economía. Lo va a traer a economía, pero si era el negocio de unos cuantos, o sea, la mentira de que esto va a detener la inversión, no, espérense, pues estaba en manos de unos cuantos. Segundo, ¿no? ¿Qué hace la ley? Pues sí, busca ampliar de alguna forma los espacios para que participen más personas, muchas más personas en el espectro, que se comparta el espectro, que se democratice el espectro. Para periodistas como tú, por ejemplo, se vuelve mucho más asequible la posibilidad de tener una radiodifusora, una frecuencia modulada, una amplitud modulada. Pues claro que a los grandes intereses de las grandes corporaciones pues no les gusta, implica más competencia y me queda claro.
Pues claro, y ahí es donde queda exhibida la realidad. Están defendiendo los intereses como siempre de los grandes empresarios y dicen que se va a coartar la libertad de expresión porque se elimina a la COFECE y porque eso ya es una señal de alarma para convertirnos en Venezuela. Esto explicó la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Para que desaparecieran los llamados organismos autónomos. Estos organismos autónomos se crearon pues en el periodo neoliberal y asumieron funciones con independencia técnica, autonomía de todo tipo, funciones de competencia entre las empresas para evitar monopolios, el llamado IFT, que tenía que ver, porque ya pasó la Constitución, con las telecomunicaciones, el INAI y otros organismos, que ya la Constitución se reformó y desaparecieron. En el caso de la competencia económica, y también incorporando ahí a telecomunicaciones, se va a crear un nuevo organismo. Ven. O sea, para la oposición el hecho de que la 4T le cambie el nombre o cree nuevos organismos para complementar las funciones, ya, es el acabose, la venezualización, ya vamos a la dictadura. Y mientras tanto, mientras los opositores piensan que les tenemos que aplaudir y agradecer por hacer el ridículo y hacer escándalos innecesarios, quiero que vean cómo reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum en sus giras durante los fines de semana. Esta es de Quintana Roo. El sureste mexicano por primera vez ha sido volteado a ver como nunca antes y miren cómo reciben a Claudia Sheinbaum. A mí me gustaría saber si así reciben también a los panistas. ¿Se acordarán ustedes que hace poco Gerardo Fernández Noroña difundió que iba en un mismo vuelo hacia Campeche, si no me equivoco, junto con un montón de panistas en un avión? Pues cuando ese avión aterrizó, yo no vi a la gente contentísima esperando a que bajara Felipe Calderón, ni a que bajara Lía Limón, ni ningún panista. Así no como se ve a la presidenta Claudia Sheinbaum siendo recibida con cariño, con aplausos y con mucho gusto en el sureste mexicano. La oposición está completamente perdida porque mientras dicen que viene la dictadura y que nos están censurando, esa misma oposición, no se rían, porque es en serio, la misma oposición que está buscando bajarle el precio a los vinos. Y muy importante, importantísimo para la soberanía nacional, no importa la intervención extranjera, es lo de menos que se estén publicando anuncios y comerciales que insulten a los mexicanos. No, eso no importa. Importante es bajarle el precio a los vinos en este país. Sin embargo, el día de hoy venimos a proponer un paquete de iniciativas para que el sistema fiscal en México no solamente comprenda a esta industria, sino que la valore, que la proteja. México cuenta con una industria vitivinícola en expansión, con presencia, me actualizaban el número, de al menos 17 estados con más de 500 etiquetas activas, con una creciente actividad enoturística. No obstante, esta industria enfrenta una carga fiscal desproporcionada, especialmente a través del impuesto especial sobre producción y servicios, que grava el vino nacional con una tasa del 26.5%, similar a bebidas con mayor grado alcohólico y menor valor cultural y agrícola. Para ponernos un poquito en... Justicia para el vino mexicano, dice acá uno de los cartelitos, perdón que me ría. Pero pues es que digo, está bien, ¿no? Digo, hay propuestas que son válidas, que en su momento se podrán justificar y lo que ustedes quieran. Pero en este momento es importantísimo bajarle el precio a los vinos, dicen los panistas. Los mismos panistas de Felipe Calderón, los mismos panistas de Ricardo Anaya. ¿Se acordarán ustedes cuando Ricardo Anaya salió a hacer sus giras para darse baños de pueblo y salió a criticar que los mexicanos se gastaban el dinero en una caguama? ¿Se acuerdan? Pues bueno.
En lugar de bajarle el precio a las caguamas, no, que le bajen el precio a los vinitos, porque está de moda entre la sociedad, entre la alta sociedad, irse a los viñedos y acampar y tomarse su vinito y hacer las catas y bueno, dicen que porque impulsan el turismo, pues para que les salgan más baratas las vacaciones a los prianistas, ¿no? Básicamente. Dicen que ellos sí saben gobernar, pero ni en su casa y todo desaparece, parecen magos, dice Blasgón. Con las caguamas sin ollas. Que no se metan ni con las caguamas. Miren, el punto aquí es que los panistas, que la oposición es tan insignificante en este punto, que hacen propuestas a lo tonto, que si hay que bajarle el precio a la gasolina, que si hay que bajarle el precio a los vinos, que si hay que eliminar los impuestos, que si hay que borrar el IVA y desaparecerlo, todo lo que ellos crearon e impusieron cuando gobernaron, ahora lo quieren borrar, porque quieren borrar de la memoria a los mexicanos su pasado, su historia y los atroces hechos cometidos en contra de la nación. En temas de corrupción, desvío de recursos, lavado de dinero, bueno, en todo, por donde le veas, lo quieren borrar. Pero si ellos estuvieran gobernando, no estarían dispuestos a bajarle un peso a nada. Y lo peor del caso, si ellos estuvieran gobernando, no tendríamos programas sociales como un derecho. No tendríamos tantas obras de infraestructura, no tendríamos los trenes de pasajeros, no tendríamos nuevas refinerías. Si ellos estuvieran gobernando, tendríamos políticos ricos, políticos nadando en fajos de billetes, empresarios contentísimos con las condonaciones de impuestos. Tendríamos un país en la quiebra si ellos estuvieran gobernando. Dice Cairolex, ¿quién necesita derechos sociales y justicia si se tiene vino barato? Ese es el lema, al parecer, de la iniciativa de Acción Nacional. Hoy tenemos que aprovechar lo que se tiene. La cuarta transformación, mientras la oposición se hace garra solita y ahora esperan que salgamos a aplaudirles y a darles las gracias a los opositores, a Marco Cortés particularmente, por haber doblado a la presidenta Claudia Sheinbaum y haber frenado la reforma de telecomunicaciones. No fueron ellos quienes doblaron a Claudia Sheinbaum con la gran presión que representan a nivel nacional, porque son insignificantes en realidad. La presidenta Claudia Sheinbaum está abierta siempre al diálogo, a aclarar las dudas de las y los mexicanos, y terminó dándoles cachetada con guante blanco que no se esperaban, y ahora les esperan varias semanas de ser ridiculizados y exhibidos a nivel nacional. Saludos a mis queridos moderadores, El Calentano, Cairolex, Silvia Tori, gracias noticiosos, también por acá vi hace rato a Ángel, muchísimas gracias amigo que siempre me estás acompañando en Facebook y en YouTube. Les mando un abrazo, Luis Fernando, también muchísimas gracias. Dice, estuvieron buenos los memes de las caguamas en Facebook, que bajen el precio del vino, porque a Felipito no le alcanza. Dice Filiberto, la oposición nunca se preocupó por el pueblo, solo sus intereses, son unos vendepatrias que solamente quieren seguir robando, dice Yadira en Facebook. ¿Y tú qué opinas? Déjame tus comentarios y tus opiniones que te estoy leyendo, dale like, suscríbete y comparte. Yo soy Yasira Handal y te espero al rato con más información. Bye bye.